Estimados amigos, nuevamente un saludo para ustedes que están atentos a los videos que estoy subiendo, sobre todo aquellos que son más intelectuales, que son más pensantes o les gusta más el escudriñamiento de la Biblia, porque hay otros que no les interesa mucho escudriñar a fondo la Biblia. El punto que quiero yo tocar ahora es justamente el año 1914, la fecha pilar de la Watchtower. Y quisiera leerles a ustedes, primero, antes que nada, algo que Jesús dijo en Mateo 24, en el versículo 15, ¿no? Y es importante que ustedes examinen conmigo lo que dice acá. Y voy a usar mi lupa porque las letras son muy pequeñas y la vista ya no la tengo tan, digamos, tan sana como antes, ¿no? Uno empieza a perder un poco la visión, desgraciadamente. Bueno, aquí en Mateo 24:15, estimados amigos, Jesús, antes, en los versículos anteriores al 15, les dice a sus discípulos que van a ocurrir ciertos eventos desagradables antes que venga Él a la tierra. Y en el versículo dice 13, va a ser que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Y en el versículo 15, Jesús dice, por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Es interesante ver analizar este versículo 15 de Mateo 24 porque Jesús se está remontando a una profecía de Daniel en el capítulo 8. Y esto es importante que ustedes sepan que cuando Jesús dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿no es cierto? Se estaba refiriendo a Daniel, capítulo 8, y ahí él claramente, digamos, les dice a estos judíos, creyentes judíos básicamente, les dice pues que cuando vieran ustedes, vieran ustedes, o cuando veáis ustedes, o vean ustedes, la abominación desoladora en el lugar santo, los que estén en Judea huyan a las montañas, etcétera. Aquí vemos que Jesús está advirtiéndoles a huir, ¿no es cierto? Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa y así por el estilo. Seguimos leyendo. Pero el versículo 15 es muy interesante porque Jesús se remonta a una profecía que se iba a cumplir, o mejor dicho, se iba a cumplir con este, con un invasor que iba a entrar en la ciudad amada y que iba a meter una abominación desoladora en el lugar santo, que para muchos es el templo. Y cuando vieran ustedes esto, huyan. Vayan a los montes, no recojan su capa, están en sus azoteas, no regresen, sino que vayan y corran, ¿no es cierto? Todas estas cosas Jesús les dice de Mateo 24:15 ya estaba profetizado no para un invasor que iba a venir y que ocurrió en el año 70, sino que se estaba refiriendo esa profecía de Daniel 8 a más o menos el año 176 antes de Cristo, cuando el, el Antíoco Epífanes IV entra, ¿no es cierto?, a la ciudad amada y este hombre, que era uno de los de las cuatro divisiones del imperio de Alejandro, ¿no es cierto? Había cuatro divisiones,
Antíoco Epífanes IV era uno de esos cuatro que había tomado parte de su reino, el reino de Alejandro. Se había repartido cuando murió él, ¿no?, en diferentes partes para cada uno de sus generales, ¿no? Había tomado una parte del reino de Alejandro. Y Antíoco Epífanes IV este, am, entró, ¿no es cierto?, a esta eh, ciudad, a la ciudad amada, y hizo atrocidades allí en la ciudad amada, y los judíos tenían que salir a tiempo si es que no querían ser asesinados. Eso ocurrió, ¿no es cierto?, en el tiempo de Antíoco Epífanes IV, quien puso un puerco, un animal inmundo, en el lugar santo. Pero Jesús utiliza esta misma profecía, o cita, mejor dicho, esta misma profecía de Daniel capítulo 8, desde los versículos 8 al 14, cita estas mismas palabras de Daniel capítulo 8, 8 al 14, para indicar que los que estaban viviendo ya en la época del año 70, los judíos y los cristianos en el año 70, ya Jesús había subido al Padre y por supuesto esto ocurriría varias décadas después de Cristo, en el año 70. El invasor en este caso vino a ser general romano Tito, ¿no es cierto?, que entró a la ciudad y se hizo desmanes y medio y dio tiempo a los judíos y judíos cristianos para huir a los montes, etcétera, y escapar de la matanza, de la destrucción. Y Jesús cita pues a Daniel para advertirles lo que va a ocurrir y lo que deben hacer ellos cuando vean ciertos eventos o señales que se iban a dar en ese momento, que ya se habían dado en algún grado en el caso de Antíoco Epífanes IV, en relación a su invasión a la ciudad amada y al templo. Iba a ser algo parecido, que se iba a repetir la historia, lo cual ocurrió, ¿no es cierto?, con algunas diferencias, pero básicamente ocurrió casi lo mismo, y que se puede decir que esta fue una profecía, vamos a llamarla así, dual, ¿no?, que se cumpliría con Antíoco, pero también con Tito. Y Jesús les dice, miren lo que dice el profeta Daniel. Miren ustedes lo que dice el profeta Daniel. O sea, esa profecía de Daniel, capítulo 8, iba a tener un doble cumplimiento. Y por qué no, tal vez un tercer cumplimiento en los tiempos finales. Acá vemos nosotros que Jesús le cita, ¿no?, el capítulo 8 de Daniel. Estaba hablando de Daniel, capítulo 8, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Se está refiriendo pues a Daniel en el capítulo 8. Y la pregunta que yo me hago es, cuando los discípulos de Jesús le preguntan, Señor, bueno, ¿vas tú a restaurar el reino en este momento? ¿Por qué Jesús no les dijo, bueno, vayan, ustedes remóntense a Daniel capítulo 4, donde según la Watchtower se encuentra la profecía de los 7 tiempos que para la Watchtower multiplicado por 360 días por cada tiempo da 2520 años, que contados para la Watchtower del año 607 conduce el año 1914, según la Watchtower, para el establecimiento del reino. ¿Por qué, pregunto yo, no hizo lo mismo Jesús para contestarle a sus discípulos? ¿No es cierto? Si ustedes quieren saber la fecha de cuándo yo voy a restaurar el reino, lo único que tienen que hacer es remontarse a Daniel, capítulo 4, lo dicho por el profeta Daniel, en el capítulo 4, y hagan ustedes sus cálculos, tomando en cuenta que los 7 tiempos de la locura de Nabucodonosor, cada tiempo son tiempos proféticos, cada tiempo por 360 días que tiene el año, les van a dar ustedes 2520 años, que es el tiempo que debe contarse de la destrucción de Jerusalén hasta el establecimiento del reino. Así pudo haberle dicho Jesús, ¿no?
o simplemente decirles, hagan sus cálculos viendo la profecía del profeta Daniel capítulo 4, así como lo hizo también para advertir a su pueblo en cuanto, digamos, a la destrucción que iba a acaecer a Jerusalén y la puesta de la abominación desoladora en el lugar santo. Pero curiosamente no hizo eso. No le dijo, vean, estudien, analicen el profeta Daniel. Um, Cosa que hubiéramos esperado si es que realmente existe una profecía en el capítulo 4 de Daniel que nos lleva a la fecha del establecimiento del reino como es la Watchtower en 1914. Desafortunadamente, la Watchtower no puede hacer una aseveración eh, segura porque si no Jesús hubiera refrendado, hubiera apoyado, digamos, de una manera indirecta, la declaración de la Watchtower. Hubiera dicho, bueno, hay una profecía acá, en Daniel 4, y ustedes que son mi pueblo, que son mis seguidores, ustedes que son ungidos, ustedes que son gente que van a proclamar el Evangelio a todo el mundo habitado, tienen que conocer y tienen que calcular ustedes Daniel 4, las profecías de Daniel 4 sobre la locura de Nabucodonosor, como si fuese una profecía, ¿no? Si es que hubiera existido una profecía, lo cual no hay ninguna profecía en ese capítulo 4, pero pudo haberles dicho, ustedes son mis ungidos, ustedes son mi cuerpo gobernante, ustedes son los que van a llevar el Evangelio al mundo, le van a enseñar al mundo, van a ser testigos míos en donde vayan, ¿no? En todas partes de la tierra. Entonces, bueno, que es bueno que sepan, ¿no? Que efectivamente yo voy a reinar en una fecha determinada y para eso deben ustedes hacer sus ejercicios, eh, hacer sus cálculos, ¿no es cierto?, de Daniel capítulo 4, de la locura de Nabucodonosor de los 7 tiempos, y ya sabrán la fecha. Les pudo haber dicho eso con claridad, ¿no? O pudo haber dicho Jesús mismo, ¿no? La fecha ya yo ya la sé, porque he sacado mis cálculos de Daniel, que nos llevan pues del año 607 con la caída de Jerusalén, más 2520 años que vienen a ser el tiempo que dura la locura de las naciones representada por Nabucodonosor, y recobra el juicio y la razón, después de 2520 años proféticos. Entonces de ahí van a sacar ustedes la fecha que corresponde a mi inicio, al inicio de mi reino, ¿no? Pudo haber dicho eso, pero no lo dijo. No lo dijo. Simplemente dijo a ustedes. No les corresponde saber los tiempos o las sazones que Dios puso en sola potestad. Y esto es muy interesante porque nada le costó a Jesús decirle, ¿no?, que ya el profeta Daniel había hablado de eso y usted tenía que hacer su tarea de calcular, ¿no?, en los tiempos y las sazones, pero no es así. En realidad le dijo a ustedes, no les corresponde saber los tiempos o las sazones que Dios ha reservado para su sola potestad. Y con eso dio punto final a la discusión y le dijo prácticamente, bueno, a usted no le corresponde saber, ni yo mismo lo sé, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Pero de alguna manera milagrosa, los testigos de Jehová eh, se han, se han puesto a escudriñar y han descubierto milagrosamente la fecha para el establecimiento del reino, cuando sabemos nosotros que eso está reservado para el Padre. Entonces, con este solo pensamiento, con este solo raciocinio, nos damos cuenta que esta fecha es fraudulenta y que va en contra de lo que Jesús estableció, que nadie puede saber el día y la hora para este evento, ¿no?, del reino de Dios, porque está relacionado este evento, debe estar relacionado con su propia venida. Y nadie puede saber cuándo Jesús va a volver, pues es una venida como ladrón en la noche, ¿no? Porque la venida de Cristo y el establecimiento del reino van de la mano. Eso está en Mateo 25, 31, 34. La venida de Cristo está relacionada con su establecimiento del reino. Así que nadie puede saber la venida de Cristo, nadie tiene el derecho a saberla. Está guardado, está conservado, reservado, ¿no?, por el Padre. Bueno, estimados amigos, es una cosa para que se piense, para que es un asunto para meditarlo, porque si es verdad que Daniel 4 nos da la fecha para el establecimiento del reino,
Entonces Jesús hubiera dicho a sus discípulos, bueno, si quieren saber si estoy o no establecimiento, voy a establecer el reino en este tiempo. Entonces hagan sus cálculos, Daniel 4, y se van a dar cuenta cuándo se va a establecer el reino. Así es fácil. O decirles de frente, va a ser dentro de 1900 o 1800 y pico años más adelante, ¿no? O 19 siglos más adelante, qué sé yo. Pero no, simplemente le dijo, ustedes no deben estar investigando lo que no les corresponde, porque eso está reservado por el Padre. Bueno, esa es la reflexión que yo quería hacer ahora y que ustedes pues también puedan meditarla y llegar a a la misma conclusión que yo. Bueno, gracias, estimados amigos, y será hasta la próxima.